Buenos días a todos los compañeros que aquí nos acompañan. Yo voy a arrancar hablando principalmente sobre dos cuestiones, bueno, tres, ¿no? En primer lugar, ¿qué se entiende por historia, pero historia regional? Y si a esto añadimos historia regional de la educación, entonces, ¿qué hacemos? ¿A qué estamos haciendo referencia con esto? Vamos a tocar el tema de la modernidad, porque la mesa se llama el proyecto educativo. Sin embargo, hubo varios proyectos educativos, tanto nacionales, estatales, municipales, y aquellos que fueron creados por las personas de los pueblos, de las comunidades, pero que no han sido reconocidos como tal, ¿no? Que se perdieron a lo largo de la historia. Y esto lo vamos a hacer a través de trabajo de archivo. En el estado de Morelos, cuando llega la revolución en 1910 hasta 1921, muchos archivos se perdieron durante ese proceso revolucionario, pero se fueron perdiendo también con el paso del tiempo. Archivos que les cayó agua, archivos que literal reciclaron el papel, y solamente son algunas pequeñas cuestiones educativas que lograron sobrevivir hasta nuestra época. Bueno, entonces la ponencia que yo les voy a presentar se llama La implementación de la modernidad educativa del Porfiriato en la región de los Altos de Morelos. Una mirada a través del archivo histórico de Tlayacapan, 1889-1910. ¿Ok? Bueno, el régimen de Porfirio Díaz, cuando uno revisa los libros de la SEP de educación primaria, tal parece que nos dicen que fue lo peor que le pudo pasar al país, ¿no? Injusticia social, malos tratos, malas condiciones laborales, y en efecto, las había en este país. Sin embargo, esta visión se forma por aquellos personajes que ganan la revolución y escriben una versión sobre el Porfiriato desde su propia óptica. Sin embargo, el régimen de Porfirio Díaz tenemos que verlo a partir de nuevas miradas, hoy siglo XXI. Porque precisamente en este 2015 se llevó el primer centenario de la muerte del general Porfirio Díaz, y tal parece que así, se murió, ¿no? Ya, total, está allá en Francia, no pasa nada. Sin embargo, las personas que se han dedicado a la investigación del Porfiriato están sacando a la luz nuevas situaciones que pasaron y que no son conocidas por la mayoría de la población mexicana, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quería Porfirio Díaz cuando llega a la presidencia? Él se da cuenta de que después de tantos periodos de guerras civiles y extranjeras del país, necesitábamos una estabilidad política y a la vez económica para poder avanzar frente a las otras naciones, es decir, no quedarnos tan rezagados tecnológicamente y educativamente. Entonces lo que él propone es llevar a cabo dos congresos a nivel nacional, en el que los estados de la República mandan a sus representantes, el estado de Morelos manda a sus representantes y discuten sobre cuáles eran aquellos lineamientos que debían aplicarse en todas las escuelas del país. La modernidad educativa de esta época está muy relacionada con el progreso. Recuerden, nosotros tenemos que ser un país industrial, por eso llegan los ferrocarriles, llega el telégrafo, llegan los teléfonos, llegan las cámaras esas de cine, las antiguitas, pero también necesitábamos ser un país con un avance educativo similar a las naciones europeas. Entonces, Porfirio Díaz y los representantes de estos congresos sientan la base del proyecto educativo de la modernidad basado en la uniformidad. ¿Qué quiere decir esto? Se dan cuenta que cada estado de la República tenía sus propios reglamentos, ¿no? Sus propias materias, sus propios libros. Entonces había que acabar con todo eso y lograr un primer paso para que en todas las escuelas del país, desde Tijuana hasta la isla de Cozumel, se enseñaran los mismos contenidos, lo que está pasando en las escuelas hoy siglo XXI, ¿no? Eso de los libros de textos gratuitos, pues ya esta idea de que hay que darles el mismo contenido de matemáticas de tercer año de primaria a los niños, pues es una idea que ya venía desde esta época, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se discutió? Bueno, se discute la cuestión de mejorar los edificios escolares, ¿no? Que hubiera nuevos saberes y métodos de enseñanza.
Es decir, el nuevo saber se incorpora a lo que ahorita viene siendo para nosotros ciencias naturales. Se discute la formación de maestros, la obligatoriedad, y aquí también tenemos un fuerte debate con el laicismo, las características de los útiles inmuebles, y el fondo de todo esto era la uniformidad. Entonces, en estos dos congresos se especifican las características de la escuela mexicana del Porfiriato. Yo tengo una discusión con varios investigadores porque ellos muchas veces dicen la escuela típica mexicana. Ok, pero ¿cuál escuela típica? La del Porfiriato, la de la educación socialista, la de las escuelas rudimentarias. ¿Quién tenemos por escuela típica? Entonces nosotros vamos a hablar ahorita de la escuela moderna del Porfiriato, del proyecto de la uniformidad. ¿Ok? Bueno. Ahora bien, la cuestión de la región. Cuando hablamos en los libros de modelos de primer año de secundaria y los que están ahorita utilizándose para las escuelas primarias, siempre utilizan la palabra la región morelense. Bueno, ¿y cómo forman la región morelense? La forman a partir de las características geográficas del estado de Morelos, ¿no? Empiezan a hablar de la zona montañosa, de la zona del río, de aquellos límites entre Puebla, el Estado de México y Guerrero. Bueno, una región la hemos formado geográficamente, pero cuando hablamos de una región educativa, es cuando viene un problema. ¿Por qué? Porque tenemos aspectos que tienen que ver con la educación y aspectos de formación de regiones muy distintos a los que estamos acostumbrados. Una región educativa se forma a partir de aquellos problemas que uno identifica en un espacio y que son compartidos o comunes en zonas aledañas. Si nos damos cuenta, yo manejo para esta exposición la región de los Altos de Morelos. Los Altos de Morelos en los libros de geografía viene partida de esta manera. Así los parten. Sin embargo, la región educativa yo la formé a partir del archivo de Tlayacapan. Y en el archivo de Tlayacapan, los lugares que aparecen ahí, que compartían los mismos problemas para la educación, pues eran las zonas que ahorita son Tlalnepantla, Totolapan, Cocoyó, Yautepec, Huastepec, Texcalpa, Atatlauca, Tepetispita y los pueblos de San Agustín, San Andrés, San José y San Miguel. El archivo de Tlayacapan es un archivo que contiene cajas de instrucción pública desde 1825 hasta 1978, más o menos, ¿no? Es un archivo que, para el periodo del Porfiriato, tiene documentación que abarca precisamente mi periodo de tiempo de estudio. Bueno, ahora bien, ¿qué nos pueden presentar los archivos? Si nos damos cuenta, nosotros tenemos que señalar cómo vamos a utilizar el término voces, porque así se llama nuestro encuentro, las voces. En mi caso, yo me baso en un trabajo de un investigador que se llama Pablo Blanco, de Chile, que él utiliza las categorías voces de poder y voces débiles. Bueno, ¿qué son las voces de poder para este investigador en la educación? Las voces de poder son aquellos reglamentos oficiales que nos indican cómo debe llevarse a cabo la educación. ¿Y quiénes los escriben? Las autoridades, los funcionarios de instrucción pública. Pero entonces, ¿qué sucede con el término voces débiles? Bueno, para este autor, las voces débiles son aquellas expresiones de la gente común que prácticamente queda a un lado de la fuente de poder oficial. Pero cuando ellos logran expresarse, nos damos cuenta de las situaciones problemáticas que presenta una región o una zona de estudio. Entonces, bueno, ¿qué es lo que habla el archivo de Tlayacapan? Cuando yo iba conformando mi región de estudio, me daba cuenta que se presentaban problemas característicos en las escuelas de ese lugar. Escuelas con problemas de higiene. El proyecto de la modernidad decía que las escuelas tenían que estar prácticamente impecables, ¿no? Con baños, agua potable, luz natural, luz artificial.
Pero cuando uno revisa los documentos que escribieron los maestros, resulta que las escuelas no tenían vidrio, las escuelas estaban a un lado de caños abiertos, tenían techos a punto de caerse, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta que la modernidad prácticamente estaba quedando a un lado. Estaban llegando los reglamentos, pero lo que sucedía en la realidad era totalmente distinto. ¿Cómo eran las escuelas de esta época? Bueno, ya el doctor Gustavo les adelantó, había escuelas para niños, para niñas y escuelas mixtas. Sin embargo, las escuelas mixtas eran aquellas donde convenía pagarle a una mujer 50 centavos al día para hacerse cargo de todos los niños, ¿no? Sin embargo, el hecho de que fuera mixta no quiere decir que estaban juntos, sino que probablemente primero trabajaban con las niñas y después con los niños, pero las implementaban para no gastar en la educación, ¿no? Casi no se da en ese país, ¿no? Pero bueno, eso no pasa aquí, ¿no? Un problema de la higiene relacionado con esto es el alcoholismo. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el alcoholismo con la educación? Resulta que el proyecto educativo del Porfiriato se da cuenta que existen enfermedades sociales, así las llamaban, que afectaban a la comunidad. Entonces se implementaron medidas para combatir el alcoholismo. Pero ¿qué es lo que sucede en los archivos? Que resulta que los profesores de nuestra zona de estudio tenían que irse a sus conferencias pedagógicas, iban a las conferencias y les llegaban las noticias de que se habían puesto bien borrachos. O un caso de una maestra que decía que estaba en el salón de clases y que llegó un individuo borrachísimo y se metió con todo y caballo, ¿no? Entonces uno se queda pensando, bueno, al final de cuentas, ¿cómo combatir el alcoholismo en una región cuyas principales haciendas son azucareras y del azúcar, ¿qué se extrae, jóvenes? ¿Qué se extrae del azúcar? Mezcal. Mezcal, ¿qué más? El ron, o sea, un montón de, así que dos bebidas alcohólicas que se toman, ¿no? Entonces era muy difícil querer implementar una medida antialcohólica cuando los mismos maestros tomaban alcohol o la gente alrededor tomaba alcohol. La inasistencia, bueno, estaba el precepto de obligatoriedad. Sin embargo, la documentación señalaba que no iban los niños y no iban los maestros. Los niños no iban por la cuestión del trabajo. En esta zona del estado de Morelos, si nos damos cuenta, no hay haciendas. La mayoría están en la parte sur, por la cuestión del agua y del calor para la caña. Entonces todos los niños de la zona de estudio tenían que irse con sus familias, desplazarse en la parte de abajo para poder llegar a una hacienda y ser contratados. Lavadores, cortadores, los que literal cargaban la caña, y esto ocasionaba de que prácticamente lo que hoy tenemos nosotros como planeaciones pues no se llevaran a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque de 120 niños que tenían, llegaban meses del año que solamente que te quedabas con 42, con 30. Entonces, no se podía implementar todos los saberes que la nación pedía que se les enseñaran a los niños en poco tiempo. Y además, que todos ellos se iban a trabajar. Y la falta de útiles y muebles. Bueno, la modernidad señalaba que había que tener muebles y útiles indispensables para todas las escuelas. Y estos eran los indispensables, ¿no? La mesa y la silla, bueno, los mesabancos. Y por ejemplo hay cuestiones que llaman la atención, ¿no? El reloj de pared. Un depósito de agua con llave y taza de fierro, ¿no? Bueno, perchas para colgar los sombreros. Y esto, ¿no? Aparatos y sustancias para las lecciones de física y química, conforme al programa. Lo que yo les decía, los nuevos saberes. Entonces, esto era lo mínimo indispensable que la modernidad del Porfiriato pedía para todas las escuelas del país. Que esto lo tuvieran, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Lo que ha sucedido.
Resulta que uno revisa los útiles inmuebles y para el año de 1895 se escribe un reporte de los muebles y útiles urgentes, así lo escribieron, que necesitaban las escuelas de mi zona de estudio. Y oh sorpresa, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Pizarrones, bancos, escuadra, compás, cortador, regla, una cómoda para guardar los libros, es decir, lo básico no lo tenían. Y si lo tenían, estaba muy deteriorado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Bueno, en primer lugar, que aparte de los proyectos educativos nacionales, tenemos que observar las realidades sociales que imperan en las escuelas y en las zonas donde se van a implementar esos proyectos. ¿Por qué? Porque puede ser de que no estén en las condiciones óptimas para llevarlo a cabo. Y si lo llevan a cabo, van a tener que implementarlo con los materiales que tienen a su disposición. Y aparte, el doctor Gustavo comentaba hace rato, no sé con ustedes o conmigo, sobre los métodos, ¿no? Aquí cada maestro tenía un método de estudio, bueno, un método de enseñanza muy diferente. Y lo que aplicaban cuando los niños se portaban mal, pero también cuando no entendían, eran los reglazos, y como señalaba una entrevista, en ese tiempo, cito, sí nos pegaban los maestros, pero sin compasión. Entonces, para que nos demos cuenta cómo un archivo nos puede proporcionar algunas características y datos de las situaciones por las cuales se presentan los temas educativos y podemos ver ahí la mirada de los proyectos. Yo ahorita, en mi caso, estoy trabajando la cuestión de la educación socialista para el Tepoztlán, ¿no? Entonces es otra zona de estudio muy distinta, otro proyecto educativo, y yo a través del archivo estoy viendo cómo son las voces débiles de los maestros que se llegan a expresar, pero también de los periódicos, de los materiales de estudio de aquellas épocas y de los libros. Bueno, para concluir rápidamente, yo para esta época de propiedad no solamente trabajé esta región, también trabajé Mazatepec, trabajé Tepoztlán, y algunas de esas cuestiones que no caben en esta ponencia, como la de formación de maestros y el laicismo, las tengo en este libro que apenas salió, que es de mi autoría. Entonces, en este libro, que es Instrucción Pública en el Estado de Morelos, durante el porfiriato 1882-1912, menciono aquellos aspectos de la modernidad que no se ven en el archivo de Tlayacapa, pero que sí se ven en otras regiones del Estado de Morelos, ¿no? Entonces, prácticamente yo los invito a ustedes de que también hagan trabajos, por así decirlo, de archivo, porque ahorita están surgiendo muchos archivos personales de maestros en algunos municipios, hasta archivos de conventos, ¿no? Y los archivos de conventos también un montón de información sobre instrucción pública. Entonces, si nos damos cuenta, la historia regional de la educación nos sirve para conocer cómo es que los proyectos educativos se enfrentan a las realidades sociales, económicas, culturales, educativas de las zonas de estudio y cómo los maestros llevaron a cabo ese proyecto, ¿no? Porque tal parece que el proyecto va a funcionar perfectamente y nunca nos toman en cuenta, ¿no? O sea, nunca nos preguntan si realmente esto es lo que nosotros necesitamos o qué tenemos a nuestra disposición para llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, entonces le cedo la palabra a su compañero.